Frente a la hecatombe que para varios países y para el nuestro, por supuesto que de manera señalada representa el presidente Donald Trump, lo que ha hecho la diplomacia mexicana es, por decirlo menos, errático. Y digo por decirlo menos porque el primer cuestionamiento que uno tendría que hacer es si en verdad existe una diplomacia mexicana. Si a punta de Twitter, como dijo Andrés Manuel López Obrador, y luego se quejan de que, etcétera, y otros medios y también opinadores, digamos, como digo, que Claudia Sheinbaum es una réplica de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo no remitirse a eso que les digo a ustedes? A las respuestas que señaladamente dijo Andrés Manuel López Obrador daría una y otra y otra y otra vez, usando sus redes sociales, no exagero, así lo dijo el presidente López Obrador a Donald Trump, que si Donald Trump ocupaba Twitter, él también, y él así, y en esos terrenos le contestaría como si se tratara el gobierno de un país y la diplomacia de una suerte de balandronadas que se expresan a través de los medios digitales, y como si así podría en efecto resolverse cualquier entuerto, cuando no es la política pues justamente el oficio a través del cual tiendes puentes con el otro, llegas a acuerdos con el otro y de esa manera, a través del diálogo, sobrepones o se sobrepone a cualquier crisis. Claudia Sheinbaum ha seguido la misma estrategia, que es justamente la embustera de contestar a través de tweets y también en las mañaneras, ustedes lo han visto, pues de frases. Son antipatriotas o vendepatrias quienes festejen la injerencia del gobierno de Estados Unidos a nuestro país. México es soberano e independiente, tenemos más cultura, aunque ellos tengan mayor Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Podemos o no estar de acuerdo con ese tipo de fraseos. Yo en lo personal, desde luego, jamás estaré de acuerdo con la injerencia de los gobiernos de otros países en desdoro de las delimitaciones que son las que definen los pueblos, las sociedades de cada país. Nunca estaré de acuerdo, como no he estado de acuerdo con que el presidente López Obrador se metiera, como lo hizo en varias ocasiones, en las decisiones, en algunos casos hasta para apoyar esas decisiones de gobiernos autoritarios, como ha sido en Nicaragua, como ha sido en Cuba, como fue también en Colombia, como lo fue igualmente en Bolivia, como lo sigue siendo en Venezuela, porque esta política ha sido todavía preservada, claro está. Claudia Sheinbaum es eso, el remedio de Andrés Manuel López Obrador en el cargo, que ocupa de manera formal y que continúa con estos lineamientos, desde luego, insisto, en contra de la propia injerencia, pero yo, y estoy seguro que también muchos mexicanos, de ahí a saltar un paso a la unidad, también nosotros ya hemos dicho que con el gobierno no lo haríamos, porque este gobierno ha sido un gobierno defensor o solapador, por decirlo menos, de los grupos del CO que han tenido su mayor presencia y crecimiento desde 2018 hasta la fecha. Así es que tener unidad con el gobierno es respaldar pues el clima de inseguridad y de violencia que priva en nuestro país, por no decir lo que ya hemos pormenorizado, que tiene que ver con el desastre de las políticas públicas. Bueno, dentro de esa retahíla de pues expresiones demagógicas hay que incorporar también una que acaba de decir. Ustedes conocen pues un fraseo que es centenario, por supuesto, que tiene que ver con el sueño americano, con un país lleno y hecho de inmigrantes, que así fue desplegando y así ha consolidado su propia riqueza económica, política, militar, también cultural, aunque desde mi punto de vista en menores niveles al respecto, pero igualmente así es como se ha constituido una nación, el sueño americano de quien puede llegar en el país de las libertades y las oportunidades, que hoy por cierto se encuentran completamente amenazadas por parte de este energúmeno Donald Trump, y que entonces merece la respuesta. Escuchen ustedes, de Claudia Sheinbaum, dice ella: la 4T es el sueño mexicano. Es el sueño mexicano. Díganme ustedes si consideran que México está viviendo un sueño, el sueño de nuestro país, a través de el poder
que tiene y que despliega día con día este gobierno populista. No voy desde luego a entrar, aunque vale mucho la pena insistir permanentemente en eso, no voy a entrar, digo, en las cifras que implican que no estamos viviendo un sueño, sino en todo caso una pesadilla real, en cada momento. Imagínense ustedes, 88 personas en deceso, en homicidio, por día, de mexicanos contra mexicanos. Solo por dar un dato les decía a ustedes que no iba a pormenorizar en otros muchos más que ustedes pueden consultar en nuestra plataforma o en otros medios de comunicación para darse cuenta de ello, en las variantes que ustedes quieran, en homicidios en mujeres, que son feminicidios, en contra de periodistas, que se acaba de perpetrar uno más, de tal suerte que todavía ser capaz de decir el sueño de la 4T es el sueño mexicano, es sin lugar a dudas una expresión no solo de soberbia y de enorme ceguera, sino de desvergüenza, porque para decirlo se requiere un enorme cúmulo de desvergüenza, de desfachatez, y así todavía atreverse a llamar, clamar, convocar por la propia unidad, fustigando de esa manera a quienes no estamos de acuerdo, como he dicho, con que este sueño mexicano sea el de la 4T, sino que decimos que es una pesadilla y que la responsable de esa pesadilla es justamente la autoproclamada 4T. Hay, como les decía, distintos vectores y uno que me pesa mucho informarles a ustedes y que tendrá verificativo en las próximas semanas también, no ha terminado el colapso en nuestro sistema de salud. Vendrá todavía una mayor demanda de medicamentos sin atender. No se han firmado los contratos, han sido muy pocos los contratos con casas distribuidoras o farmacéuticas para la existencia de medicamentos, incluso lo que significa el ácido acetil salicílico y esto que muchas veces fue el consuelo, ustedes se acuerdan, de nosotros los derechohabientes para decir, bueno, pues hasta para cualquier cosa te recetan el famoso ácido acetil salicílico, la cosa está realmente complicada y así están ya distintos hospitales, incluso directivos están contradiciendo, empezando a hacerlo a los discursos del gobierno federal, del gobierno local aquí en la Ciudad de México, y agárrense los cinturones porque esto va a continuar y va a afianzarse una dinámica que nosotros también avistamos desde hace por lo menos 3 años, ustedes la recuerdan, la que tiene que ver con las canonjías o la intención de generar clientelas de parte del gobierno federal dando una feria a los adultos mayores y que en realidad pues no sirve a otra cosa más que pues para paliar sus propios gastos en medicamento. Y ahora pues apenas les alcanzaba para hacerlo y ahora sin medicamento, imagínense ustedes la crisis o el crack que todo eso significa. Ya todavía ustedes lo vieron, así el colmo del cinismo, Claudia Sheinbaum diciendo que todos los mexicanos que lleguen aquí expulsados por la política de Donald Trump tendrán, y qué bueno, por supuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero el problema es que el propio IMSS está colapsado, no puede proveer de ese servicio, así es que se trata solo de demagogia, de una demagogia que acompaña pues todos estos personajes, Epigmenio Ibarra, que acompaña Marketing, Gabriela Marketing, que acompaña a Genaro Villamil y los medios de comunicación mal llamados públicos, y que les digo a ustedes de Sabina Berman, que últimamente ustedes han visto como en efecto ha, etcétera, puntualizado también en crítica siempre a los dichos, a los razonamientos, nunca a las apariencias, nunca jamás a las preferencias de género ni nada por el estilo. Les recomiendo mucho que lean, que compren este libro ahora mismo en Amazon o en Mercado Libre y puedan ustedes tener una estampa de estos 100 personajes que le dieron pues la tragedia a nuestro país que estamos viviendo y que ahora son los mismos personajes que están acompañando en estos momentos, caraduras ellos también, pues para eso cobran, para hacer lo que les ordenen, alentando a una unidad mangos, ser
digamos, solidarios con este gobierno es ser solidarios con toda una empresa destructora de nuestra democracia y de nuestra propia calidad de vida. Nosotros, ahí sí, con datos en la mano, seguiremos haciéndolo, documentar justamente lo que significa esa tragedia. Síganos en las redes sociales, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.